pokepasta. Hasta que mis lágrimas se sequen. Advertencia de contenido. Lesiones leves, muerte, blasfemias leves, elementos paranormales. Nota: esta historia está ambientada en No, que utiliza elementos de Sons/OLS, con mucha divergencia canónica tanto de las pokepastas como del material original. Prometiste que estarías a salvo, ¿verdad? Esas palabras cayeron en oídos sordos mientras Angie estaba junto a la tumba de Gold. ¿Por qué? Simplemente, ¿por qué tuviste que romper esa promesa? Tenías toda una vida por delante. ¿Por qué? Justo cuando estaba a punto de decir algo más, llegó Chris. Era comprensible, pues era la mejor amiga del difunto y su compañera campeona. Chris no se encontraba bien. Angie podía ver algunas marcas de lágrimas en sus mejillas, así como sus ojos enrojecidos con signos de agotamiento. Chris suspiró antes de mirar a Angie. Un silencio solemne siguió, mientras las dos chicas permanecían junto a la tumba. El silencio se rompió cuando Chris comenzó a hablar. Apenas ha pasado medio año y ya tiene muchos daños. Es horrible. Pensé que duraría más, comentó Chris con la voz un poco temblorosa. Respondió Angie asintiendo. Estaba demasiado absorta en sus pensamientos como para responder algo más que respuestas muy simples. Su mente seguía perdida, llena de preguntas que sabía que nunca tendrían respuesta. Ambos miran hacia la tumba. Era sencillo para el lugar de descanso de un campeón, y demasiado sencillo para un chico tan enérgico y presumido como Ivy quien viva. Era solo otro montículo de tierra seca, marcado por una lápida en una vasta extensión de recuerdos de muchas vidas vividas. La lápida en sí tampoco estaba en su mejor estado, pues la naturaleza no había sido tan misericordiosa últimamente. Ya se veían signos de desgaste, a pesar de ser nueva en comparación con las muchas piedras del cementerio. Se ven algunas grietas, y el nombre ya se estaba borrando poco a poco. Parece que no durará mucho. El estado de la lápida le recordó lo que quedaba de él el día que lo encontraron, y tuvo el desafortunado privilegio de ver el cadáver destrozado y maltratado de su hermano pequeño por primera vez. Deseaba que fuera la última, por el bien de su mente desesperada. Solo pensar en ese maldito día en que lo vio la hacía casi vomitar de miedo y horror. ¿Cómo podía alguien con una larga vida por delante caer tan mal? Nunca lo entendería, jamás. Es muy triste como todos han superado esto, suspiró Chris. Es como si nadie más estuviera de luto. Solo nosotros. Bueno, nosotros y el resto de tu familia. Especialmente tu hermano. No puedo ni imaginarme lo que tuvo que pasar para intentar salvar a Gold. Angie asiente de nuevo. Sí, ¿qué crees que le causó tanto daño? Preguntó Chris, con voz cada vez más amarga. Parece que se está desmoronando muy rápido. Como si lo estuvieran destrozando, una repentina punzada de dolor azotó a Angie en cuanto escuchó las palabras de la otra chica. La invadió el dolor, el miedo y la frustración que la invadieron en un instante. No sé. Mejor no, balbuceó Angie, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras intentaba hablar. Sentía que se le cerraba la garganta y la cabeza le daba vueltas. ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo?, preguntó Chris, preocupado por el bienestar de la niña. Angie respondió con un silencio temeroso. Todos esos pensamientos, todas esas emociones, y ese maldito recuerdo de ese día maldito, mira, lo siento. Angie, por favor, háblame, dime que no. Angie se dio la vuelta rápidamente y empezó a correr, intentando escapar de esas dolorosas emociones. Chris intentó perseguirla, pero no pudo seguirla mientras corría, y en segundos, la perdió. Angie corría y corría, deseando estar en cualquier lugar menos en la tumba. Un rastro de tierra seguía sus pesados pasos, y estaba segura de que se había metido tierra en los zapatos. Pero siguió adelante.
Esa horrible y punzante sensación de tierra seca y estéril en los zapatos la abordaría más adelante. Solo quiere estar lejos, lejos de todo esto. Solo quiere, no, necesita un lugar donde respirar. Corrió cada vez más lejos, adentrándose en el mar de tierra estéril y piedras desgastadas. Y aún así, siguió corriendo. Incluso cuando todo parecía borroso, incluso cuando sentía que se le cortaba la respiración, incluso si sentía que el corazón le latía con fuerza, e incluso cuando empezó a jadear de agotamiento. Corrió. Finalmente, se desplomó y cayó al suelo áspero. Angie tardó un par de minutos en recuperar el aliento y su visión se aclaró. Aún respiraba con dificultad. Lo primero que notó fue su rodilla, raspada por el suelo áspero. Apretó los dientes ligeramente con irritación mientras se levantaba, antes de mirar a su alrededor. Se encontró en un camino rodeado de árboles estériles y hierba alta y seca, rodeada de niebla a pesar de lo denso y seco que se sentía el aire en sus pulmones. Suspiró y se sacudió la tierra seca y las hojas de la ropa antes de buscar el camino de regreso al cementerio. Chris estaría muy preocupada por ella, y solo tenía que regresar para explicarle todo. Sin embargo, antes de dar un paso más, sus oídos captaron algo. Un crujido en la hierba alta y seca. Los ojos amarillos de Angie se dirigieron hacia donde provenía el ruido, y pudo ver un movimiento en la hierba. También vislumbró una luz púrpura, así como cierta perturbación en la niebla, donde se vislumbraba una figura parecida a una vela. No eran buenas noticias, y ella lo sabía. Ya había oído hablar de los incidentes y conocía muy bien las historias. Ella dio un paso atrás y metió la mano en su bolsillo, buscando literalmente cualquier cosa que la ayudara a protegerse. Oh, estaba vacío. Ni siquiera estaba su equipo. Genial. El movimiento de la hierba y los ruidos susurrantes comenzaron a acercarse, y la sombra que se hacía más prominente con la luz violeta se hacía cada vez más visible. Angie siguió retrocediendo, queriendo correr pero demasiado cansada y con bastante dolor para hacerlo en ese momento. Finalmente, Angie retrocedió tanto que no se dio cuenta de una rama caída, tropezó con ella y volvió a caer. Por suerte, esta vez no se lastimó como antes. Se agarró a la rama y la usó como bastón para levantarse. «¡Aléjate!», gritó a la sombra en forma de vela que se acercaba lentamente hacia ella, mientras blandía el palo hacia ella. No le hizo caso y se acercó rápidamente. «No te atrevas a obligarme a golpearte», siseó, balanceando la rama. En el fondo, no quería hacerle daño. Pero probablemente era eso o que la luz le agotara la vida, así que no tenía otra opción. Irse. Sus palabras de advertencia no detuvieron el paso del decidido Lidwick. «He dicho, retrocede». Preparó la rama, preparándose para golpearla si se acercaba más. De repente, una ráfaga de aire frío se sintió tras ella. La llama púrpura titiló levemente. La figura en la niebla se retiró entonces a la hierba seca, emitiendo un sonido de miedo al alejarse. Angie parecía un poco confundida. ¿Qué asustó a la criatura? La asustó lo suficiente como para irse. Parecía más asustada de lo que esperaba, así que probablemente no se asustó por ella. ¿Qué pasó? Los pensamientos fueron interrumpidos cuando escuchó una voz detrás de ella. ¿Estás bien?, preguntó la voz. Sí, respondió Angie. Estoy bien, se dio cuenta de algo. Esa voz. Espera, podría ser. Se giró y abrió los ojos de par en par, incrédula. Era oro. O al menos, algo que se le parecía. Su forma era translúcida y un poco desaturada en comparación con su vivacidad. Tenía una expresión ligeramente cansada, pero decidida. Angie no estaba segura de si esto era una ilusión. Y si lo era, no iba a caer en la trampa. Se aferró a la rama con fuerza, apretando los dientes.
La aparición volvió a hablar, ahora con una leve sonrisa, como si hiciera una broma tonta. ¿Seguro? Parece que viste a... Su estado de ánimo cambió de travieso a sorprendido, cuando Angie les lanzó la rama, que los atravesó como si nada. Angie volvió a golpearlos, y otra vez, y otra vez. Entonces, una expresión de enojo se dibujó en sus rostros, y flotaron hacia atrás cuando Angie se preparó para golpearlos de nuevo. ¿Qué demonios hiciste, Angie? No voy a caer en esto, embaucador. Dice Angie con un bufido, antes de volver a golpearme. No te atrevas a fingir ser él para engañarme. Pero no me hago pasar por nadie, respondieron con tono serio, seguido de una risita. Pruébalo, dice ella, todavía dubitativa. La aparición sacó la lengua, antes de saltar y flotar más alto, hasta quedar casi por encima de su cabeza. Bleé. No mostraré ninguna prueba a menos que puedas alcanzarme desde abajo, pequeño Goomy. Angie estuvo a punto de atacar de nuevo, pero se detuvo al oírlos insultar. De repente, sus dudas se disiparon. Bajó la rama y lo miró, mientras sus dudas se disipaban aún más al ver esa mueca de desprecio tan familiar en su rostro, mirándola desde arriba. Toda la tensión y la incredulidad se desvanecieron, reemplazadas por una sensación de melancolía y conmoción. Estaba demasiado aturdida para procesar todo en ese momento, y lo único que pudo hacer fue mirarlo de nuevo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Goomy?, dijo la aparición de Gold, mirándola todavía con esa sonrisa presumida y descarada que solía tener cuando estaba vivo y sano. Luego se rió entre dientes, sin siquiera notar su expresión de sorpresa. Pasó un minuto de silencio, lo único que se escuchaba era el viento ocasional, el leve silbido de Angie entre respiraciones y las risas de la aparición. Finalmente, Gold volvió a mirar a Angie y vio su expresión triste. Se agachó antes de colocar su mano izquierda sobre su hombro, con una expresión más seria en su rostro. El gesto le resultó físicamente frío a Angie, incluso con la chaqueta puesta. ¿Qué pasa?, preguntó Vicky. Se trata de lo que me pasó. La pregunta hizo que Angie recordara la razón por la que había corrido hasta allí. Todos los pensamientos y emociones que intentaba evitar volvieron a ella. Apretó los puños y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué?, murmuró Angie, intentando con todas sus fuerzas no llorar. Nos prometiste a todos que estarías bien, Gold, ¿por qué rompiste eso? El espíritu suspiró antes de mirar a Angie. Su expresión perdió por completo cualquier rastro de indiferencia, y fue reemplazada por una mirada de silenciosa agonía. Algunas partes de su cuerpo incluso se volvieron completamente transparentes por unos segundos. ¿Crees que quería que esto pasara? ¿Crees que cuando subí esa montaña no quería bajar sano y salvo? Angie se quedó en silencio otra vez, sus ojos se llenaron de lágrimas aún más. Angie. Mira, dijo la aparición. Volvería a la vida en un instante si pudiera, pero no hay vuelta atrás después de lo que pasó. No es justo, gimió, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Sé que no lo es. Lo he aceptado. Tú también deberías hacerlo. Por favor. Pero, no puedo. No puedo. Sollozó, cubriéndose la cara y secándose las lágrimas con la manga. Sé que puedes. Todos seguimos adelante tarde o temprano, dice Gold para tranquilizarlo, murmurando la última parte con un ligero dejo de amargura. Antes de que Gold pudiera decir nada más, algo le llamó la atención. Angie también oyó dos voces que la llamaban. Una era Chris, y la otra era su hermano mayor, que aún vivía. Gold miró a Angie antes de darle una mirada tranquilizadora pero triste. Parece que ya te están buscando, dice Gold. Qué lástima, quería hablar contigo más tiempo. Sí. Sollozó Angie, mirando de nuevo a Gold. Ya se había calmado de su llanto. Te extrañaré. Estarás bien.
Sé que lo estarás. Solo vive la vida y arrasa, ¿de acuerdo? De acuerdo, murmuró Angie, antes de respirar hondo para intentar calmar el llanto. Lo prometo. Si rompes esa promesa, te juro que te perseguiré hasta el fin de los tiempos, Goomy, dijo Gold con una risa, con un dejo de picardía en su voz una vez más. De acuerdo, dice Angie antes de poner los ojos en blanco y murmurar en voz baja. Hipócrita. Después, se le escapó una risita. ¿Qué? No se puede evitar, dijo Gold con un tono aún menos serio, llevándose las manos a la nuca. Nos vemos y nos volvemos a ver, amigo. Adiós. Angie le devolvió el saludo, con una expresión un poco menos triste. La aparición le devolvió el saludo mientras comenzaba a desaparecer. Partes de su figura se volvieron transparentes hasta que no quedó nada visible. Angie se quedó sola en el bosque de hierba seca y hojas caídas de otoño. Suspiró con una sonrisa triste en el rostro. Te extrañaré, Gold, dice, sin dirigirse a nadie en particular. Luego vuelve a escuchar las dos voces y se seca las lágrimas que le quedan antes de dirigirse hacia donde escuchó sus voces. Angie, exclamó Chris, abrazándola con fuerza. No vuelvas a escaparte así sin avisarme, ¿vale? Tuve que pedirle a tu hermano que me ayudara a buscarte. El hermano mayor de Angie asintió, confirmando lo que dijo Chris. Podrías haberte hecho daño, o algo peor, añadió en voz baja, pero era evidente que estaba un poco enfadado con ella. Era comprensible, sin embargo. Casi pierde la vida a manos de un Liduik hacía apenas unos minutos. Está bien, no lo haré, les dice a ambos. Chris suelta a Angie y le quita la suciedad de la chaqueta. Entonces vio la rodilla raspada de Angie. ¿Qué pasó ahí? Preguntó, señalando la rodilla. Me tropecé, dice Angie. Pero estaré bien. Regresemos, dice, sonriéndoles a los dos. Si tú lo dices, respondió Chris, y los tres comenzaron a caminar de regreso al cementerio. Mientras caminaban, el hermano mayor habló. Soy yo, hace un poco de frío. Probablemente el clima, respondió Chris. Sí, dice Angie. Probablemente sea el clima. Luego ella miró en su dirección.